Shalom. Estamos de vuelta para estudiar la segunda Aliyah Parashat Vayera, Sefer Shemot, capítulo 2, versículo 14, y llegaremos al versículo 28. Leemos. Estos son los jefes de las casas por línea paterna: los Bené Reuben, primogénito de Israel, Hanoch, Palú, Hezrón y Carmí. Estas son las familias de Reuben. Los hijos de Simón: Yemuel, Yamin, Ohad, Yahin, Sohar, Shaul, Ben Kenanit. Estas son las familias de Simón. Estos son los nombres de los Bené Leví por sus generaciones: Gereshon, Kehat y Merari. Y los años de vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gereshon, Libni y Shimi por sus familias. Los hijos de Kehat, Amram, Itzhar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Kehat fueron 133 años. Los hijos de Merari, Mahli y Mushi. Estas son las familias de Leví por sus generaciones. Tomó Amram a Yochebed, su tía, para él por esposa, y le dio a luz a Aarón y a Moshe. Y los años de vida de Amram fueron 137. Los hijos de Itzhar, Korach, Nefer y Sikri. Los hijos de Uziel, Mishael, Elzafán y Sitri. Tomó a Aarón a Elisheba, bat Aminadab, hermana de Nachshon, para él por esposa, y le dio a luz a Nadab, a Abiú, a Elazar y a Itamar. Los hijos de Korach, Bené Korach, Asir, Elcaná y Abiasaf. Estas son las familias del Korjí. Elazar ben Aharón tomó para él de las hijas de Putiel para él por esposa, y le dio luz a Pinhas. Estos son los jefes de las casas de los Levíim por sus familias: él, Aharón y Moshe, que les había dicho a Adonai: saquen a los Bené Israel de la tierra de Misraim por sus legiones. Ellos son los que hablan a Paró, rey de Mitzrayim, para sacar a los Bené Israel de Mitzrayim. Él, Moshe y Aharón, fue en el día que habló Adonai a Moshe en la tierra de Mitzrayim. Bien, esta segunda aliyah va a describir las generaciones de los tres primeros hijos de Jacob. Como sabemos, tiene que venir en primer lugar como primogénito Reuben. Ya fue aclarado en la parasha última, Vayhi, acerca de las bendiciones, parasha de Bereshit, o sea, del libro de Bereshit, parasha Vayhi, acerca de las bendiciones que Jacob mencionó para cada uno de sus hijos de Israel de acuerdo a lo que les ocurriría en el futuro. El primero de ellos en la lista en ser bendecido también fue Reuben. Sin embargo, sabemos que Reuben, como primogénito, pierde su primogenitura por causa de su mal comportamiento con respecto de su padre. A partir de entonces, la primogenitura tiene que ir siendo entregada a otros de los hermanos. Todas las autoridades descansaban en Reuben, pero van a mencionarse en estas bendiciones que Jacob hace a sus hijos. La autoridad que descansaba en el primogénito se va a entregar ahora a diferentes hijos de Jacob. Y aquí vamos a encontrar el fundamento a través de este relato de las generaciones de Jacob, que son Reuben, Shimón y Leví, los tres primeros hijos que él tiene. Es a fin de encontrar la autoridad sacerdotal que viene por cuestiones de la primogenitura, que descansaba primeramente en Reuben. Ahora, también de esta forma vamos a entender por qué es que precisamente Moshe y Aarón van a ser los que liberarán al pueblo de Israel de Mitzrayim, pues ellos son descendientes de Leví, y de allí se comienza a montar la autoridad sacerdotal. Pero en Moshe van a descansar inicialmente todas las autoridades, hasta que posteriormente la edificación del Bet Hamikdash o del Mishkan propiamente va a entregar el sacerdocio, la Kehuná, a Aarón.
Bien, aquí lo que nosotros tenemos es entender a través de la descripción de la genealogía de estos tres hijos, cómo vamos a llegar a la Kejuná y cómo vamos a llegar a Moshe y a Aarón y cómo vamos a conocer que descansará sobre Leví la Kejuná, sobre sus tres hijos que tendrá. Vamos a ver también el nacimiento o entender el nacimiento de Pinjas, quien también será muy importante, de Elazar, de cada uno de los hijos de Aarón. Bueno, esto es lo que tiene para nosotros la segunda aliyá. Es importante que nosotros tengamos presente el linaje del cual nosotros procedemos, que no venimos nosotros al azar, sino que hay una secuencia que viene a descansar sobre nosotros y que debemos estar poniéndola al servicio de Hashem aún en nuestros días. Si alguno no pudo completar la tarea que originalmente había sido destinada para ella, alguno otro vendrá para poder hacerla, pues se tiene que llevar al cumplimiento el plan divino. Bien, siempre habrá uno fiel entre los descendientes de Jacob que pueda realizar la labor que tal vez por algún momento quede perdida, quede para alguno en el olvido. Sin embargo, Hashem siempre tiene en cualquier lugar del mundo personas que puedan realizar la labor que es necesaria se haga en este tiempo y en esta generación. Bueno, esta es la segunda aliyá. Nos vemos para la tercera. Shalom.